Empezó sin dinero, sin contactos y sin ninguna ventaja real. No tenía estudios universitarios, ni inversionistas, ni un camino fácil. Mientras otros hablaban de oportunidades, él vendía zapatos para sobrevivir. En un punto, los vendía desde su auto. Hoy, la marca que creó genera miles de millones de dólares al año y es reconocida en todo el mundo. Pero esta no es una historia de suerte. Es una historia de decisiones financieras, de riesgo y de entender el negocio antes de tener dinero. Quédate hasta el final, porque lo que transformó su vida no fue el capital, sino la manera en que aprendió a pensar y actuar cuando no tenía nada. Nacer sin ventajas. Paul Van Doren no nació rodeado de oportunidades. Nació en Boston, en una época marcada por la Gran Depresión, cuando el dinero escaseaba y la incertidumbre formaba parte de la vida cotidiana. Su familia vivía al día. Su madre trabajaba como costurera para sostener el hogar. Su padre intentaba inventar productos con la esperanza de mejorar la situación económica, pero la mayoría de esos intentos terminaban en fracaso. No había ahorros. No había estabilidad. Y mucho menos contactos o privilegios que abrieran puertas. Desde muy joven, Paul entendió una realidad que muchos descubren demasiado tarde. El dinero no llega por esperar, llega por acción. La escasez lo obligó a observar cómo funcionaba el trabajo real, el esfuerzo diario y el valor de aprender un oficio. Mientras otros soñaban con caminos seguros, él aprendía a sobrevivir en un entorno donde equivocarse no era una opción cómoda, sino una constante. Ese contexto no le dio capital financiero, pero le dio algo igual de importante: una mentalidad práctica, resistencia al fracaso y una forma directa de entender el valor del trabajo. Sin saberlo, estaba construyendo la base mental que más adelante le permitiría tomar riesgos financieros cuando otros no se atrevían, incluso cuando el dinero aún no estaba de su lado. La decisión de salir del sistema tradicional. La escuela nunca fue un lugar donde él sintiera que estaba aprendiendo algo útil para la vida real. Las clases le parecían lejanas, teóricas y desconectadas del mundo que veía todos los días en casa. A una edad temprana tomó una decisión poco común para su época: abandonar la educación tradicional y salir a aprender en el mundo real. No fue un acto de rebeldía sin sentido. Fue una elección práctica, impulsada por la necesidad de generar ingresos y entender cómo funcionaba el trabajo desde dentro. Muy joven empezó a trabajar en una empresa de fabricación de calzado. Entró desde el nivel más bajo, reparando zapatos y observando en silencio. Pero mientras otros solo cumplían horarios, él prestaba atención a cada detalle. ¿Cómo se fabricaba un zapato? ¿Cuánto costaban los materiales? ¿Dónde se perdía el dinero? ¿Quién ganaba realmente en la cadena de ventas? Ahí entendió algo clave para su futuro financiero. No basta con trabajar duro, hay que entender el sistema en el que uno trabaja. Mientras muchos veían solo un empleo, él veía una escuela práctica de negocios. Sin títulos, sin diplomas y sin deudas, estaba aprendiendo lo que más adelante le permitiría tomar decisiones financieras con criterio propio. Ese fue el primer gran quiebre en su historia. Salir del camino tradicional no lo hizo más pobre. Lo obligó a pensar diferente, y ese cambio de mentalidad sería una de sus mayores ventajas cuando llegara el momento de construir algo propio. Aprender el negocio desde abajo. En la fábrica de calzado, Paul Van Doren no solo aprendió a reparar zapatos. Aprendió a entender el negocio completo. Observaba cómo entraban los materiales, cuánto costaban, cuánto tiempo tomaba fabricar cada par y cuánto dinero se perdía cuando algo salía mal. Entendió que un pequeño error en producción podía destruir el margen de ganancia. Con el paso del tiempo, empezó a destacar. No porque trabajara más horas que los demás, sino porque hacía preguntas que nadie hacía. Quería saber por qué se tomaban ciertas decisiones y quién se beneficiaba realmente de ellas.
Años después, ya ocupando cargos de mayor responsabilidad, comprendió uno de los principios financieros más importantes de su vida. El intermediario se queda con una parte clave del dinero. La empresa para la que trabajaba vendía sus productos a través de terceros. Eso elevaba los precios y alejaba a la empresa del cliente final. Paul propuso algo distinto: vender directamente al público. Eliminar intermediarios significaba mayores márgenes, control del flujo de caja y, sobre todo, contacto directo con quien realmente pagaba. Escuchar al cliente no como una estadística, sino como una fuente de información valiosa. Ese aprendizaje fue decisivo. Antes de tener su propia empresa, ya entendía cómo se crea valor, cómo se protege el dinero y cómo se construye un negocio sostenible desde la base. Sin capital, sin contactos y sin un apellido poderoso, estaba acumulando algo igual de valioso: conocimiento práctico que más adelante se convertiría en ventaja financiera. El salto al vacío. Empezar sin dinero. Después de años aprendiendo el negocio desde dentro, Paul Van Doren tomó una decisión que pocos se atreven a tomar cuando no tienen respaldo financiero: empezar por su cuenta. No tenía grandes ahorros. No tenía inversionistas esperando. Y tampoco tenía garantías de que funcionaría. Junto a su hermano y 2 socios, abrió una pequeña tienda en California con una idea simple, pero arriesgada: fabricar los zapatos y venderlos directamente al público. Sin intermediarios. Sin almacenes externos. Sin campañas costosas. Cada par se hacía bajo pedido. Eso reducía inventario, pero aumentaba la presión diaria sobre el flujo de caja. El primer día fue una mezcla de ilusión y realidad. Vendieron algunos pares, lo suficiente para confirmar que había interés, pero no lo suficiente para sentirse seguros. Y entonces ocurrió algo que dejó en evidencia lo frágil de su situación financiera. No tenían efectivo suficiente para dar cambio. En lugar de cerrar o improvisar una solución dudosa, Paul tomó una decisión basada en confianza. Pidió a los clientes que se llevaran los zapatos y regresaran al día siguiente para pagar. No era una estrategia brillante en papel. Era una apuesta desesperada. Pero al día siguiente, todos regresaron y pagaron. Ese momento confirmó algo clave: cuando no tienes dinero, tu reputación y tu forma de tratar a las personas se convierten en tu capital más valioso. Ese pequeño episodio no solo salvó el día, definió la cultura del negocio y demostró que incluso sin recursos, se pueden construir bases sólidas si se toman decisiones correctas bajo presión. El momento de confianza que lo cambió todo. Ese episodio no fue solo una anécdota curiosa. Fue una lección financiera profunda. Cuando los clientes regresaron y pagaron, Paul entendió algo que muchos negocios descubren demasiado tarde: la confianza puede valer más que el dinero cuando el dinero no existe. En ese momento, la empresa no tenía capital suficiente, ni reservas, ni margen para errores. Pero había algo que sí tenía: una relación directa con el cliente. Vender cara a cara, escuchar, cumplir lo prometido y tratar a las personas con respeto creó una conexión inmediata. No eran solo compradores. Eran parte del inicio de algo. Ese enfoque generó algo que ningún préstamo podía comprar: reputación. Y en un negocio naciente, la reputación funciona como crédito invisible. Cada cliente satisfecho regresaba. Cada recomendación traía a otro. Sin publicidad costosa, sin campañas masivas y sin endeudamiento, el negocio empezó a sostenerse. Paul comprendió que, cuando el dinero es escaso, la forma en que se toman decisiones bajo presión define el futuro del negocio. No eligió protegerse, eligió confiar. Y esa confianza se transformó en una base sólida que permitiría a la empresa sobrevivir los años más difíciles, cuando los números todavía no cuadraban y el riesgo seguía siendo constante. Ese fue el momento en que el negocio dejó de ser solo una tienda de zapatos y empezó a convertirse en una marca.
Encontrar el nicho correcto. Mientras muchos negocios intentan venderle a todos, Paul Van Doren hizo algo diferente. Observó con atención a quienes ya estaban comprando. En las calles de California, un grupo empezó a aparecer una y otra vez en su tienda. Eran jóvenes skaters que buscaban algo muy concreto: zapatos que resistieran el desgaste extremo de la patineta. Hasta ese momento, el mercado no los tomaba en serio. Las marcas grandes no diseñaban productos para ellos. Sus zapatos se rompían rápido y tenían que reemplazarlos constantemente. Paul no vio un grupo pequeño. Vio un problema sin resolver. Analizó cómo usaban los zapatos, dónde se dañaban y por qué los preferían. Notó que necesitaban suelas con mayor agarre, materiales más resistentes y un diseño simple que pudiera producirse rápido y a bajo costo. La respuesta fue práctica, no sofisticada. Refuerzo en las costuras, materiales durables. Y una suela con un patrón especial que mejoraba el control sobre la tabla. No fue una campaña de mercadeo, fue una solución real a una necesidad real. Los skaters empezaron a recomendar los zapatos entre ellos. No porque fueran moda, sino porque funcionaban. Ese enfoque marcó un punto de inflexión financiero. Al atender un nicho ignorado, la empresa redujo competencia directa, aumentó lealtad y logró crecimiento orgánico sin gastar grandes sumas de dinero. Paul entendió algo fundamental: no necesitas dominar todo el mercado para crecer. Solo necesitas resolver muy bien el problema correcto. Ese nicho pequeño al inicio se convertiría en el motor que impulsaría a la marca hacia su siguiente etapa de crecimiento. Crecimiento, errores y crisis. El crecimiento llegó más rápido de lo esperado. Las ventas aumentaban, la marca se hacía conocida y la demanda crecía fuera del nicho original. Con ese impulso, Paul Van Doren tomó una decisión que parecía lógica desde fuera: diversificar. La empresa empezó a fabricar calzado para otros deportes y a expandirse a nuevos mercados al mismo tiempo. Pero crecer sin control también tiene un costo financiero. La producción se volvió más compleja. Los gastos aumentaron. El enfoque se diluyó. Y el flujo de caja empezó a resentirse. Lo que había funcionado por su simplicidad comenzó a volverse pesado por su ambición. La empresa entró en una etapa difícil, con problemas financieros reales y decisiones que ya no podían postergarse. En lugar de negar la situación, Paul hizo algo poco común: dio un paso atrás. Analizó qué estaba funcionando y qué no, y llegó a una conclusión clara. Habían perdido el foco. La solución no fue crecer más, sino volver al origen. Recortar líneas de producto, reducir riesgos innecesarios y concentrarse nuevamente en aquello que había construido la marca desde el principio. Ese periodo fue uno de los más duros. No hubo celebraciones ni titulares. Solo ajustes, disciplina financiera y decisiones incómodas. Pero esa corrección salvó a la empresa. Paul entendió que crecer no siempre significa avanzar, y que a veces la verdadera fortaleza financiera está en saber cuándo detenerse y corregir el rumbo. Esa crisis no destruyó la marca. La volvió más sólida y más consciente de sus límites. De marca de calle a imperio global. Después de corregir el rumbo, la empresa volvió a crecer, esta vez con una base financiera más sólida y una identidad clara. El enfoque regresó a lo que realmente funcionaba: productos durables, conexión con la calle y una cultura auténtica. La marca empezó a trascender el skate y a integrarse en la música, el arte y la cultura juvenil. Eventos, competencias y colaboraciones ayudaron a posicionarla como algo más que un fabricante de calzado. Con el tiempo, el crecimiento dejó de ser local. La empresa se expandió a otros estados, luego a otros países, y finalmente se convirtió en una marca reconocida a nivel mundial. Llegó un punto clave: salir a bolsa. Eso permitió acceso a capital,
expansión controlada y una estructura financiera más robusta. Años más tarde, la marca pasó a formar parte de un grupo corporativo global, lo que consolidó su presencia internacional. Lo que comenzó como una tienda pequeña terminó generando miles de millones de dólares al año. Pero ese resultado no llegó de la noche a la mañana. Fue el efecto acumulado de decisiones simples, repetidas durante años. Control de costos. Escucha constante al cliente. Y una obsesión por no perder la esencia, incluso mientras el tamaño del negocio crecía. El imperio no se construyó con una sola idea brillante. Se construyó con disciplina financiera, enfoque y la capacidad de aprender de los errores sin abandonar el camino. Esta historia demuestra que no es el dinero lo que construye un negocio, sino la forma de pensar y de actuar cuando no se tiene nada. Paul Van Doren empezó con carencias reales, pero tomó decisiones financieras correctas desde el inicio. Eso fue lo que cambió su destino. Si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal y compártelo. Aquí seguimos contando historias reales sobre dinero, decisiones y crecimiento desde cero.